Esto es Beatles, Cine y algo más con Miguel Ávila Vázquez. If you don't have a dime, not to worry. All you have to do right now for maximum enjoyment is stay tuned, because here are the Beatles. Estimados seguidores y amigos de Beatles, Cine y algo más, sean bienvenidos a otro episodio del canal, donde hoy vamos a hablar de uno de los mejores documentales que sobre el cuarteto de Liverpool se hayan producido. Estamos hablando del documental The Complete Beatles, o como lo conocimos en México, Todo sobre los Beatles. Así que ajusten sus audífonos y acompáñenme en esta fascinante historia sobre uno de los documentos visuales más importantes e influyentes de su época y que dejó una huella imborrable en todos los que lo llegamos a ver en los años 80. Antes de empezar, les invito a prepararse su bebida favorita, buscar ese lugar especial donde se sientan más cómodos, además de recordarles que le den like al video, se suscriban y toquen la campanita para recibir las notificaciones. Esto para que no estén confiando en el algoritmo de esta plataforma. Además de que no olviden visitar las redes sociales de Beatles, Cine y algo más, así como compartir con todos aquellos que ustedes sepan son fanáticos de los Beatles y especialmente con aquellos que ustedes sepan llegaron a ver en su momento este importante documental. The Complete Beatles, un vistazo detallado al documental prohibido. El documental de 1982, The Complete Beatles, se erige como un intento pionero por ofrecer una crónica exhaustiva de la trayectoria de la que quizás sea la banda más trascendente del siglo XX. En una época anterior a la abundancia de material audiovisual y a la perspectiva oficial ofrecida por los propios miembros, esta producción se propuso narrar la historia de los Beatles desde sus inicios hasta su disolución. Su actual estatus de no disponibilidad oficial, lejos de disminuir su interés, ha contribuido a forjar una leyenda entre los aficionados, generando una curiosidad constante sobre su contenido y las razones detrás de su prohibición. Analizar The Complete Beatles no solo nos permite comprender cómo se percibía la historia de la banda en los años posteriores a su separación y a la muerte de John Lennon, sino que también nos ofrece un valioso punto de contraste con las narrativas posteriores, incluyendo la autorizada antología. Este documental se convierte así en una pieza clave para entender la evolución de la documentación sobre los Beatles y el complejo entramado de su legado. Orígenes y producción. The Complete Beatles vio la luz en 1982, bajo la dirección de Patrick Montgomery y con un guión firmado por David Silver. La producción corrió a cargo de el mismo Montgomery junto a Stephanie Bennett. La participación de Montgomery en roles tanto de dirección como de producción sugiere una visión coherente y personal del proyecto. Montgomery, nacido en 1949, se especializó en la creación de documentales a partir de materiales de archivo, lo que anticipa que The Complete Beatles probablemente se nutrió de una rica colección de imágenes y sonidos históricos de la banda. Por su parte, David Silver, el guionista, ya contaba con una trayectoria en la televisión,
lo que posiblemente aportó una estructura narrativa bien definida al documental. La producción se llevó a cabo bajo el sello de Delilah Films Electronic Arts Pictures, mientras que la distribución, esto en formato de videocassette, fue gestionada por la Metro-Goldwyn-Mayer. Inicialmente el documental fue presentado al público estadounidense a través de la cadena pública PBS, lo que indica un reconocimiento de su valor tanto cultural como informativo. Posteriormente, en el mismo año de 1982, se lanzó en diversos formatos de video doméstico, incluyendo VHS, Betamax y Laserdisc, lo que evidencia una apuesta por alcanzar a una amplia audiencia en el floreciente mercado del video. Su distribución no se limitó a Estados Unidos, ya que en 1983 también llegó a Japón e Inglaterra, lo que subraya el interés global por la historia de los Beatles. Incluso, queridos amigos del canal, tuvo un breve paso por las salas de cine en 1984, lo que sugiere una demanda continua por parte del público. Con una duración aproximada de 119 minutos, o lo que es lo mismo, 1 hora y 59 minutos, el documental combinó imágenes en color y en blanco y negro, con una banda sonora en estéreo, ofreciendo una experiencia inmersiva para los espectadores de la época. La disponibilidad del documental en múltiples formatos de video doméstico en 1982, un periodo que debemos de recordar como de creciente popularidad para estos medios, sugiere que fue considerado un producto comercialmente atractivo para una vasta legión de seguidores de los Beatles. El posterior recorrido en cines, aunque limitado, podría indicar una respuesta crítica favorable o un fuerte boca a boca entre los fanáticos, generando suficiente interés para su exhibición en cines. La narración de Malcolm McDowell. La voz que guía al espectador a través de la historia de The Complete Beatles pertenece al reconocido actor británico Malcolm McDowell, célebre por su icónico papel en la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. McDowell, con su distintiva presencia y su conexión con la contracultura de los años 60, aportó al documental una narración autoritaria y atractiva. Su reputación por interpretar personajes complejos e intensos pudo haber añadido un tono serio y reflexivo a la narración, resonando con la naturaleza histórica del relato. Curiosamente, la vinculación de McDowell con los Beatles no se limitaba a su papel como narrador. El actor creció en Liverpool y tuvo la oportunidad de presenciar los inicios de la banda en el legendario Cavern Club. Él mismo se describió como el humilde narrador de la que consideraba la primera antología visual de los Cuatro Fabulosos. McDowell recordaba con cariño aquellos primeros conciertos en el Club La Caverna, un pequeño local que, a pesar de su tamaño, se convirtió en un crisol de la música beat de Liverpool. Esta conexión personal con los orígenes de la banda le proporcionó una perspectiva única y auténtica para narrar su historia, y su entusiasmo por los Beatles se percibe en su narración. Por cierto, queridos amigos, que la narración de McDowell fue ampliamente elogiada, siendo descrita en reseñas como soberbiamente ejecutada,
y con la capacidad de hacer que el documental fluyera de manera similar a la lectura de un buen libro. Sin embargo, queridos amigos, y esto también hay que señalarlo, algunos espectadores notaron que en ciertos momentos su tono parecía distante, incluso con un matiz de desinterés. Por otro lado, algunos críticos encontraron su narración dramática y la consideraron un elemento clave que hacía que la película fuera inolvidable. Esta diversidad de opiniones sobre el tono de la narración podría reflejar diferentes expectativas de la audiencia o la propia interpretación de McDowell del guión. Un tono más sombrío podría haber enfatizado los aspectos más complejos o el eventual final de la banda. Los entrevistados. The Complete Beatles se enriqueció con la participación de una serie de figuras clave que compartieron sus recuerdos y perspectivas sobre la banda. Entre los entrevistados se encontraban George Martin, el legendario productor de los Beatles, Alan Williams, el primer manager de la banda durante sus inicios en Liverpool y quien los llevara a Alemania. También están Bob Wooler, el DJ del mítico Cavern Club, testigo directo de sus primeras actuaciones y uno de sus mayores porristas. Bill Harry, periodista musical y amigo cercano de la banda desde sus días en Liverpool y amigo de John Lennon desde los días que compartieron en la Escuela de Arte de Liverpool, y quien además, queridos amigos, es fundador del periódico Mercy Beat. También podemos ver en este documental a Jerry Marsden, líder de la exitosa banda Jerry and the Peacemakers, contemporáneos de los Beatles en la escena de Liverpool y quien también eran manejados por Brian Epstein. Otro de esos artistas que formaban parte del establo de Epstein era Billy J. Kramer, quien también aparece en este documental y quien en su momento fuera parte del grupo Billy J. Kramer y los Dakotas. Otra presencia importante en el documental es Marianne Faithfull, cantante que les conoció de cerca durante su ascenso a la fama. No podemos dejar de mencionar que también aparece Billy Preston, talentoso músico que colaboró con los Beatles al final de su carrera. Y en el documental, queridos amigos, también tenemos a Lenny Kaye, guitarrista de la banda de Patti Smith, quien ofreció una perspectiva desde la siguiente generación de músicos que estuvieron influenciados por los Beatles. Por cierto, que se me estaba olvidando mencionar a Tony Sheridan, músico que tocó con los Beatles durante sus cruciales estancias en Hamburgo y con quien incluso grabaron un disco allá en esa ciudad portuaria de Alemania. Dentro de los especialistas en la historia del grupo también está Nicholas Schaffner, autor del libro Beatles Forever, que aportó su análisis sobre la carrera de la banda para este documental. Y otro autor que ofreció su visión sobre el fenómeno de los Beatles fue Wilfrid Mellers, a quien podemos ver en este documental. Por cierto, queridos amigos, el documental incluyó valioso material de archivo con entrevistas a los propios Beatles y a su manager Brian Epstein. Y de la época de su estancia en Hamburgo también estuvo en el documental Horst Fascher, quien era parte del personal del Star Club de Hamburgo, y no solamente eso, sino que se convirtió en amigo y guardaespaldas personal de la banda. Otros que aparecen en este documental son Milton Okun, productor musical, y Bruce Johnston, miembro de los Beach Boys. La diversidad de los entrevistados, que abarca desde figuras centrales en la historia de la banda, como su productor y su primer representante, hasta músicos contemporáneos que compartieron escenario con ellos,
y escritores que analizaron su fenómeno, ofreció una perspectiva multifacética de la trayectoria de los Beatles. La inclusión de material de archivo con los propios miembros de la banda y su manager añadió una dimensión invaluable al documental. Cada uno de los entrevistados tenía una conexión directa con los Beatles o una perspectiva informada sobre su impacto en la música. Sus testimonios proporcionaron anécdotas de primera mano, detalles cruciales y análisis profundos sobre la evolución de la banda, desde sus humildes comienzos en Liverpool hasta su meteórico ascenso a la fama mundial y su eventual separación. Los relatos de personas que vivieron de cerca la historia de los Beatles aportaron una autenticidad y una riqueza de detalles que serían imposibles de obtener de otra manera. Las anécdotas de Alan Williams sobre los primeros días en Liverpool y en Hamburgo, o las reflexiones de George Martin sobre el proceso creativo en el estudio, ofrecieron a los fanáticos una comprensión más profunda de la dinámica interna de la banda y su desarrollo musical. La prohibición. A pesar de su popularidad inicial y su valor como documento histórico, The Complete Beatles dejó de estar disponible oficialmente. La teoría más extendida sobre esta prohibición apunta a que Paul McCartney adquirió los derechos del documental y decidió retirarlo del mercado para evitar que compitiera con el lanzamiento de la serie documental oficial The Beatles Anthology, esto en 1995. La compra de los derechos por parte de McCartney sugiere un intento por controlar la narrativa oficial de la historia de la banda, priorizando la versión autorizada que se ofrecería a través de Apple Corp. Algunos especulan que podría haber existido contenido en el documental que McCartney consideró perjudicial para el legado de la banda. Sin embargo, mucha gente, incluido su servidor, que hemos tenido la oportunidad de ver el documental, opinamos que no contiene nada escandaloso o particularmente negativo. Si McCartney compró los derechos para evitar la competencia con la antología, esto indica que consideraba que The Complete Beatles era una producción lo suficientemente significativa como para representar una amenaza para el éxito de la versión oficial. El lanzamiento de la antología de los Beatles en 1995 proporcionó una perspectiva interna y autorizada de la historia de la banda, ya que contó con la participación directa de los miembros supervivientes Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, además de utilizar entrevistas de archivo con John Lennon. Apple Corp había estado trabajando en un documental oficial sobre la banda desde 1970 y la antología se consideró la versión definitiva de su historia contada por ellos mismos. La antología, al contar con la implicación directa de los miembros de la banda, ofrecía una narrativa desde su propio punto de vista, lo que la convertía en la versión oficial y posiblemente eclipsaría cualquier otro documental no autorizado. En este contexto, queridos amigos del canal, la decisión de retirar The Complete Beatles del mercado podría interpretarse como una estrategia para asegurar que la antología se convirtiera en la referencia principal para la historia visual de la banda, evitando así posibles confusiones o narrativas contradictorias. La opinión de los expertos. Estimados amigos del canal, Mark Lewisohn es ampliamente reconocido como una autoridad mundial en la historia de los Beatles, autor de varios libros fundamentales sobre la banda
incluyendo The Complete Beatles Recording Sessions y The Complete Beatles Chronicle, Lewisohn también desempeñó un papel crucial como consultor e investigador en la creación de la antología de los Beatles. Su enfoque como historiador se caracteriza por una meticulosa atención al detalle, una búsqueda constante de la precisión y un compromiso con la presentación de la historia de la banda con integridad. Dada su profunda implicación en la antología, es razonable suponer que Lewisohn comprendería y quizás respaldaría la decisión de Apple Corp de priorizar la versión oficial de la historia de la banda. Como historiador que valora la exactitud y la exhaustividad, Lewisohn probablemente consideraría la perspectiva interna y la amplitud de la antología como la fuente definitiva para la historia de los Beatles. Sin embargo, en los materiales que investigué para este video, no encontré menciones directas de su opinión específica sobre The Complete Beatles. Bruce Spicer es otro nombre fundamental en el ámbito de la experiencia sobre los Beatles, especialmente en lo que respecta a la discografía americana. Autor de numerosos libros que detallan los lanzamientos de la banda en Estados Unidos, sus obras se distinguen por una investigación exhaustiva y una gran cantidad de información sobre las grabaciones y los lanzamientos. Al igual que pasa en el caso de Lewisohn, Spicer es una figura respetada por su conocimiento y su dedicación a la precisión histórica. Aunque tampoco encontré opiniones directas de Spicer sobre The Complete Beatles, su especialización en la discografía de la banda le hubiera permitido evaluar la selección de música y la exactitud de la información relacionada con las grabaciones presentadas en el documental de 1982, lo que obviamente hubiera sido fantástico a 43 años de la aparición de este documental. David Bedford se ha consolidado como un historiador de referencia en lo que concierne a los primeros años de los Beatles y el impacto de su ciudad natal, Liverpool, en su formación y desarrollo. Autor de libros como Liverpool, The Birthplace of the Beatles y The Fab 104, The Evolution of the Beatles, Bedford ha dedicado su trabajo a explorar los orígenes de la banda y a destacar además la influencia de los músicos y la escena local de Liverpool en su trayectoria inicial. Con su enfoque en la historia temprana de los Beatles, Bedford podría tener una perspectiva particular sobre cómo The Complete Beatles aborda este periodo crucial, incluyendo las entrevistas con figuras de Liverpool como Alan Williams y Bob Wooler. Sin embargo, mis estimados amigos del canal, tampoco encontré menciones directas de su opinión sobre el documental de 1982 en todos los materiales que investigué. Recepción y legado del documental. En el momento de su lanzamiento en 1982, The Complete Beatles gozó de una considerable popularidad. Fue emitido en múltiples ocasiones por la televisión. Aquí en México varias veces fue transmitido en Canal 5 de Televisa, tanto en su versión doblada como con subtítulos, y tuvo una amplia distribución en formatos de video doméstico como VHS, Beta y Laserdisc. Incluso, como ya lo comentamos hace unos minutos, llegó a tener un breve recorrido por las salas de cine en 1984. Para muchos aficionados, este documental fue considerado la referencia definitiva sobre la historia de los Beatles antes de la llegada de la antología en 1995. Y estamos hablando, queridos amigos, de una época anterior a la disponibilidad masiva de internet y los documentales exhaustivos. Ahí es donde The Complete Beatles probablemente ofreció a muchos de nosotros, sus fanáticos, su primer vistazo completo
a la historia de la banda, lo que explica su popularidad. El legado de The Complete Beatles dentro de la documentación sobre la historia de los Beatles es bastante significativo. Se le considera una de las primeras retrospectivas completas de la carrera de la banda, y para una generación de fans como yo, fue su introducción a la historia de los Beatles antes de la antología. Algunos lo describen como una valiosa instantánea de la memoria colectiva de los Beatles en un momento específico, lo que le confiere un valor histórico intrínseco. A pesar de su prohibición oficial, el documental sigue siendo buscado por los fans y circula a través de copias no oficiales. Su persistente popularidad, a pesar de su falta de disponibilidad oficial, subraya su impacto en los fanáticos de los Beatles y su valor como un documento histórico único. The Complete Beatles estableció un precedente para los documentales sobre la banda y sigue siendo recordado con cariño por muchos fanáticos que lo vieron en su lanzamiento original. Su inaccesibilidad oficial solo ha aumentado su estatus como material de culto. Comparación con otros documentales. Queridos amigos del canal, The Complete Beatles se distingue por haber sido realizado por cineastas ajenos a Apple Corp, lo que le otorgó una perspectiva diferente a la de los documentales oficiales posteriores. Esta independencia pudo haber permitido una representación más objetiva o menos filtrada de la historia de la banda. Además, el documental se benefició de entrevistas con figuras clave cuya memoria de los eventos aún era relativamente fresca en 1982. Algunos espectadores consideran que posee una crudeza y una cualidad de cuento de hadas mágico que perciben ausente en la posterior antología. A diferencia de esta última, The Complete Beatles se centra más en la narración y los testimonios de terceros, con una menor presencia de entrevistas contemporáneas a los propios Beatles, más allá del material de archivo. La falta de control directo de Apple Corp podría haber permitido a los creadores de The Complete Beatles abordar ciertos temas o presentar ciertas perspectivas que quizás habrían sido suavizadas o excluidas de plano en un documental oficial. Al comparar The Complete Beatles con otros documentales importantes sobre la banda y que existen por ahí, se pueden observar diferencias significativas. La antología de los Beatles de 1995 se erige como el documental oficial y el más exhaustivo, con una duración de más de 11 horas y la participación directa de los miembros de la banda. Documentales más recientes como Beatles 64 del 2024 y producido por Martin Scorsese se centran en periodos específicos como la primera visita de la banda a los Estados Unidos. De manera similar, The Beatles 8 Days a Week, The Touring Years del año 2016 y dirigido por Ron Howard, se enfoca en los años de gira de la banda, mientras que The Beatles Get Back del 2021 y dirigido por Peter Jackson ofrece una inmersión profunda en las sesiones de grabación del álbum Let It Be. The Complete Beatles se sitúa como un punto intermedio entre los relatos iniciales y estas retrospectivas oficiales posteriores. Ofrece además una perspectiva más cercana a los eventos que la antología, al tiempo que resulta más completo que los documentales centrados en periodos concretos. Mientras que la antología proporciona la narrativa definitiva desde la perspectiva de la banda, The Complete Beatles ofrece una valiosa visión de la historia tal como se percibía en 1982,
con las voces de aquellos que fueron testigos de su ascenso y de su carrera. Conclusión: The Complete Beatles de 1982 representa un documento histórico significativo que capturó la historia de la banda en un momento crucial, antes de que la perspectiva oficial de la antología moldeara la narrativa dominante. A pesar de su inaccesibilidad oficial, el documental sigue despertando el interés de los fanáticos gracias a su perspectiva única, las valiosas entrevistas con figuras clave que vivieron de cerca la trayectoria de los Beatles, además de la atractiva narración de Malcolm McDowell. La decisión de Apple Corp de prohibir su distribución, probablemente motivada por el deseo de priorizar la antología, subraya la importancia del control narrativo en la preservación del legado de una banda tan icónica como los Beatles. Dada su contribución a la comprensión de la historia del grupo y su singular valor histórico, The Complete Beatles sin duda merecería ser restaurado y relanzado para una nueva generación de fanáticos, permitiéndoles apreciar una perspectiva diferente y complementaria de la increíble historia de los Cuatro Fabulosos. Queridos amigos del canal, platíquenme, ¿han visto este documental? Y si así es, díganme qué les pareció, y si no lo han visto, ¿les gustaría verlo? Además, también platíquenme si consideran que The Complete Beatles se debería de incluir en la remasterización de la antología que se está mencionando se lanzará este año. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Si han llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. No olviden suscribirse para más episodios sobre los Beatles y todo lo relacionado con el mundo de la música, el cine y las series de televisión. Si les gustó el video, por favor denle like y compártanlo, que esto en verdad me ayuda mucho, además que a la plataforma de YouTube esto le fascina. También los invito a suscribirse al canal, que toquen la campanita para recibir las notificaciones, así como a visitar las redes sociales de Beatles, Cine y Algo Más, donde todos los días estoy publicando material. También les invito a darse una vuelta por el Patreon, para que me ayuden a mantener vivo este espacio, con la ventaja añadida de que podrán tener acceso a ver el video antes del estreno oficial aquí en YouTube, así como también a escoger de qué otros temas quieren que hablemos aquí en este espacio. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy su amigo y servidor Miguel Ávila Vázquez, quien les recuerda: los Beatles son la banda sonora de nuestras vidas. Well, that really is it. So, for the time being, it's cheerio from the Beatles. Goodbye, George. Goodbye, John. Ring a for Rodney Burke.